Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación del posgrado en Ciencias de la Educación de Universidad Santander, Campus Jalisco. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Este es el subtema denominado Educador-profesor, un profesional diferente, del tema 2, las TIC en la educación. Vamos a analizar en este subtema el pensamiento de varios importantes educadores, a la vez que influyentes personalidades de la educación universal. Algunas veces hemos hecho la pregunta en alguna clase sobre el ¿por qué cree usted que la SEP o el instituto o la universidad, la escuela, nos paga a los profesores? ¿Es por hacer exámenes? ¿Por preparar las clases? ¿Por el trabajo de calificar? ¿Por aguantar a los estudiantes? Pues no. La verdad es que como profesor a mí me pagan porque los estudiantes aprendan. No importa si salto, canto, actúo, declamo, me siento sobre el escritorio o me paro de cabeza. Lo que sea necesario para que los estudiantes aprendan. Y en esas circunstancias, yo sería un verdadero fraude para mi empleador si mis estudiantes no estuviesen aprendiendo y como consecuencia reprobaran en el desempeño de sus clases al momento de la evaluación. Si mis estudiantes no aprendieron, yo no estoy cumpliendo correctamente mi trabajo. Si hubiese alguno de ellos que por condiciones especiales no apruebe, seguramente que sería la excepción, pero no la regla. No sería posible que la mayoría de mis estudiantes reprobaran para que la sociedad escolar quizás, me calificara como un excelente profesor y dijeran la famosa frase de con el profesor fulano casi nadie pasa y yo saqué un 7. En ese caso, yo estaría siendo un pésimo maestro, seguramente que no hice lo suficiente como para que el grupo se interesara en aprender el contenido. En esta época en que el paradigma educativo está centrado en el aprendizaje. Como profesor del área de programación, el constructivismo no me indica simplemente llegar, sentarme al frente, poner a cada estudiante enfrente de una computadora y decirles, vamos, construyan su conocimiento. Quiero un programa terminado en 2 horas. Para lograrlo, hay que echar mano de diferentes situaciones de aprendizaje, entre las cuales está incluso la memorización tan satanizada. Si un estudiante ignora cómo es la sintaxis de determinado comando o no sabe cómo es la estructura básica de un programa en Java, prácticamente es imposible que desarrolle un programa. Necesita un conocimiento básico previo a comenzar a programar. Ya conoce y domina la estructura de un programa, ya ha aprendido para qué sirven las clases, los objetos, las instancias, los métodos, conoce la sintaxis correcta para su creación, para su escritura y su uso. Ya he trabajado con él en diferentes ejemplos de programas, pues entonces ya puedo pedirle que construya un programa, precisamente usando lo que ha aprendido. Hablar de propiciamiento de situaciones de aprendizaje no es solo el tratar de hacer una imitación o una mala copia de la realidad, y en nuestro contexto eso solo lo usamos para ejemplificar, pero recurriremos siempre a situaciones mucho más complejas.
La información que nos rodea la procesamos y la sintetizamos, de manera que podamos analizarla para poder interpretarla y reinterpretarla cuantas veces sea necesario en situaciones existentes, inexistentes y hasta propuestas. Así se establecen modelos explicativos de nuestra realidad. Veamos qué opinan dos grandes teóricos de la psicología educativa. Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo, conocido como el padre de la epistemología genética y autor de la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Y también Lev Vygotsky, psicólogo ruso, un gran teórico de la psicología del desarrollo y precursor de la neuropsicología. Según Piaget, básicamente el docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Él, por su formación y experiencia, conoce qué habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñen. Para ello debe plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y desequilibren y los inviten a solucionarlas. Las principales metas de la educación en general y de los docentes en particular son crear hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, hombres creadores e inventores, formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les expone. Vygotsky, por su parte, concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. Se enfatiza y se valora entonces la importancia de la interacción social en el aprendizaje. El estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Analicemos lo que dice al respecto el profesor César Codo, psicólogo español, quien ha realizado y dirigido una gran cantidad de estudios de las implicaciones pedagógicas de la teoría genética. La construcción del conocimiento en el ámbito escolar, según Cole, es un proceso de elaboración porque el alumno selecciona, organiza y transforma la información y de la misma manera establece relaciones con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere decir atribuirle un significado. Construir significados nuevos se logra estableciendo nuevas relaciones e introduciendo nuevos elementos. El proceso de enseñanza debería orientarse a aculturar a los estudiantes por medio de prácticas cotidianas significativas, relevantes, apoyadas en procesos de interacción social. Según O. Sewell, psicólogo y pedagogo estadounidense, desarrollador de la teoría del aprendizaje significativo, que se aplica al concepto cognitivo de aprendizaje, donde una persona interactúa con su entorno e intenta dar sentido a lo que percibe y está relacionado con la actividad que se realiza en el aula y con los factores cognitivos, afectivos y sociales que en ella influyen. En este sentido, una teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria de cómo se aprende, cuáles son los límites del aprendizaje, por qué se olvida lo aprendido. Y complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los principios del aprendizaje, ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa. En este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. La teoría del aprendizaje significativo de O. Sewell
ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. Aquí cobra capital importancia el concepto de aprendizaje cooperativo, mediante el cual se organizan las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social. No debemos confundirlo con el aprendizaje colaborativo, que se identifica más con el enfoque sociocultural del aprendizaje. El aprendizaje colaborativo depende de la organización de los estudiantes por ellos mismos, en quienes recae la responsabilidad de su aprendizaje. A diferencia, el aprendizaje cooperativo se identifica más con el concepto piagetiano del aprendizaje constructivista. En el aprendizaje cooperativo, el profesor es quien propone un problema y organiza a los estudiantes para que resuelvan una parte cada quien, siendo así responsables todos por la solución conjunta del problema. El aprendizaje cooperativo, entonces, es altamente estructurado y supervisado por el profesor. Ahora veamos a Ramón Ferreiro Gravier, especialista e investigador educativo cubano, creador del método de la enseñanza libre de improvisación, o ELI. En su método aparecen varias fases. En la activación, profesor y estudiantes deben crear un ambiente propicio para aprender, un entorno agradable para que el estudiante haga frente al esfuerzo intelectual que exige el aprendizaje. En la orientación, el docente es capaz de captar el interés de los estudiantes en el tema que va a desarrollar, qué está aprendiendo, cómo y qué resultados se espera. En la recapitulación se recupera y reitera lo más importante tratado hasta el momento. Un recordatorio agradable y vivencial que ayude a la comprensión del tema. En el procesamiento de la información, los estudiantes en equipo o de forma individual leen, observan, responden preguntas, etc. Y esto permite construir socialmente el conocimiento. En lo que llamamos independencia social positiva, se propicia la oportunidad de compartir procesos y resultados del trabajo realizado por el equipo o la clase. En la evaluación se acompaña al grupo en el proceso, permitiendo que evaluemos la obtención de los resultados comparados con el plan inicial de clase. Y por último, en la metacognición podemos distinguir que hay estudiantes que no aprenden porque no alcanzan a darle significado al conocimiento, no porque no puedan. Y por otro lado, podemos tomar conciencia de lo aprendido y sobre todo de cómo se ha aprendido. Esta última reflexión es precisamente para evitar que como docentes nos deslindemos de la responsabilidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Si ellos no han aprendido después de que hemos pasado por este conocimiento y lo hemos aplicado, algo no estamos haciendo bien. Ciertamente, cada uno de nosotros puede leer, informarse, estudiar, analizar cuál es el trabajo del docente como educador. Pero no debemos perder de vista que el conocimiento lleva consigo la altísima responsabilidad de aplicarlo. Pues aquel que actúa sin pensar, ciertamente es un docente temerario e improvisado. Pero aquel que solo piensa sin actuar, tiene una vida docente completamente estéril. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Y pues ahora les invito a que veamos la siguiente exposición, que es la segunda y última del día. Este es el subtema
ahora denominado Sociedad y las tecnologías de la información y la comunicación. En este vamos a ver la función de las TIC en la sociedad y cómo han influido hasta concretar lo que hoy conocemos como la sociedad del conocimiento. Aunque parezca lo contrario, en realidad las TIC han sido capaces, sobre todo en esta época de contingencia, de acercarnos a todos los miembros de la familia, base de la sociedad, y congregarnos alrededor de ella, disminuyendo la brecha generacional que siempre ha existido. Tomamos como una generación promedio la cantidad de 25 años, pues se considera que la mujer tiene su primer hijo aproximadamente a los 25 años de edad en promedio. Así que si viven o conviven en una casa niños con sus padres y sus abuelos, realmente conviven 3 generaciones, cada una con sus propias características, con sus ideas y con sus convicciones, que las 3 generaciones defienden con vehemencia. Ya era algo normal en este tiempo ver a personas haciendo uso de una computadora, de una tablet o de un smartphone en casa. El niño para jugar y comunicarse con sus amigos, los padres para realizar algún trabajo y los abuelos para reencontrarse con sus amigos. En el actual estado de contingencia, las TIC han jugado un papel preponderante. Los niños toman clases virtuales, envían tareas, realizan trabajos, etc., mientras sus padres supervisan sus trabajos. Los maestros, que también son padres de familia, además de supervisar el trabajo de sus hijos, duplican su trabajo o lo multiplican a veces, realizando las clases virtuales, calificando, realizando y subiendo videos, etc. Algo no podemos negar. Las tecnologías de la información y la comunicación están ahí y al parecer llegaron para quedarse. Si le roban el celular a un estudiante, se están llevando parte del trabajo que ha realizado. Su lista de contactos, sus recordatorios, sus citas médicas, sus pláticas y a veces hasta datos importantes y secretos que no deberían estar ahí. Como sociedad, dependemos peligrosamente cada vez más de las TIC. Nuestras citas de trabajo, nuestras citas médicas, las cuentas bancarias, el GPS para movernos en lugares que desconocemos, los pases de abordaje electrónicos que descargamos al smartphone para subir a un vuelo, las aplicaciones para pagar el teléfono, el celular o la luz, o para revisar dónde está más barata la gasolina y hasta para revisar a cómo amaneció el dólar hoy. Sería inútil tratar de enumerar los millones de aplicaciones que tanto en sistemas operativos iOS como Android existen, y eso solamente para smartphones. Smartphones que cada uno de los componentes de la sociedad, al menos en su impactante mayoría, tenemos en nuestro bolsillo, o las damas en su bolso. No dejaremos de mencionar, por la indiscutible importancia que tiene, la utilización que como sociedad damos a las TIC como parte de los útiles que usamos en nuestro desempeño laboral. Nuestros superiores nos envían por este medio memorándums y oficios. A veces ya ni siquiera es tan importante tener un escáner a la mano para capturar un oficio y enviarlo. El celular lo hace por nosotros usando la simple cámara. Convierte los documentos en PDFs que ahora podemos leer y por supuesto hasta imprimir. Ahora ha surgido un importantísimo concepto al que llamamos cariñosamente la nube, para mencionar a la red de redes que en teleinformática se representa con una nube para simbolizar la enorme cantidad de medios de conexión, protocolos y topología física que tienen las redes que lo componen. En esa nube podemos almacenar una cantidad fantástica de información. Por ejemplo, en Google Drive
o en Dropbox del orden de varios gigabytes. Para que lo calculemos, un gigabyte almacenaría unos 168 millones de palabras escritas en el español. Cada palabra en nuestro idioma, en promedio, es de 4.94 letras. Y pues cada vez más nuestros hogares están incluidos en el nuevo IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, como interconexión digital de una gran cantidad de objetos de uso cotidiano del Internet. Cada vez más nos acercamos a pasos agigantados a lograr que todos los electrodomésticos de que disponemos en nuestras casas puedan estar comunicados en el Internet. Hoy podemos ya ver desde nuestro trabajo o desde nuestro celular, donde estemos, las cámaras de nuestras casas, por ejemplo. Tal vez no esté lejos el día en que podamos detectar por medio de agentes SNMP, por ejemplo, si el televisor se ha quedado encendido o el horno tostador, o si se ha quedado encendida la luz de las habitaciones, y que a la lejanía de un tap en la pantalla de nuestro celular podamos deshabilitarlas o encenderlas. Que podamos poner la calefacción o el enfriador a distancia para que cuando lleguemos esté nuestra casa a unos agradables 24 o 25 grados de temperatura. Imaginemos que todo, horno, estufa, microondas, refrigerador, televisor, bomba de agua, luces de las habitaciones, alarmas, etcétera, puedan estar controlados desde el Internet. Que podamos saber si a nuestro vehículo le abren una puerta y apagarlo a la distancia si alguien lo enciende, así como localizarlo al instante desde el smartphone en caso de robo o secuestro. Hemos escuchado muchas veces hablar de la generación nativa digital, que en palabras nuestras, inclusive así lo hemos comentado, ha nacido con la tableta o el teléfono o el mouse en la mano. A esos niños que les dejas un dispositivo nuevo, 15 minutos y te pueden decir enseguida qué hace, cómo lo hace y cómo lo puedes configurar para personalizarlo para ti. Y a lo mejor hasta ellos ya lo personalizaron para ellos, ¿no? Tal vez en donde comienza el problema dentro de la familia es cuando no sabemos hasta dónde debemos poner límites al uso de toda esa tecnología y permitimos que los niños no disfruten de su niñez, el juego y la convivencia familiar por estar conectados o jugando en línea. Cuando hablamos de correcto manejo, precisamente se trata de dosificar las actividades de los hijos. Tiempo para la escuela, tiempo para los amigos, para estudiar, para convivir, para los alimentos en familia, para descansar y para realizar pequeños trabajos, ayudando a las labores de la casa. Por supuesto que los hechos consignados en las diapositivas anteriores que tratan sobre la familia solo serían un prólogo para lo que hemos dado en llamar la sociedad del conocimiento, también conocida como la sociedad de la información y también se conoce como sociedad red. Hay una economía que podríamos llamar tradicional, entre comillas, productora de bienes, y una nueva economía ideal, productora de servicios y administrada por personal muy calificado y profesional. A la sociedad que asiste a la transición de la primera a la segunda le llamamos la sociedad del conocimiento. No solamente se trata de una sociedad que produce servicios, sino que una parte importante de su actividad económica está basada en el conocimiento. Al aumentar notablemente el conocimiento, se incrementa de manera directa la importancia de las actividades producto del mismo. Es esta entonces una sociedad caracterizada por su academicidad y cientifismo, y se distingue de la sociedad industrial que se basaba en el empirismo, en la industria y en las manualidades. En esta sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un lugar muy importante,
puesto que se encuentran inmersas tanto en el mundo empresarial como en el educativo, pues las actividades de gestión, planeación y formación también se realizan utilizando las propias TIC. Es muy notorio el incremento ahora del nivel educativo poblacional, siendo este uno de los cambios estructurales que se dan en el interior de la dinámica social. En nuestro país llama la atención el hecho de que en esta transición las universidades han dejado de ser coto de los estratos altos de nuestra sociedad. La masificación de las instituciones de educación superior e incluso de aquellas que ofrecen posgrados es parte de nuestro diario vivir. Pero el cuestionamiento ineludible es, ¿el progreso tecnológico es la causa del incremento del nivel educativo o es el nivel educativo la causa mientras que el progreso es el efecto? Independientemente de nuestra respuesta, seguramente que en algo estaremos de acuerdo. Ya sean causa o efecto, el progreso tecnológico y el nivel educativo, de la mano, han impulsado la transición hacia la sociedad del conocimiento. Los conceptos de sociedad del conocimiento y de aldea global también van de la mano. Este segundo, la aldea global, hace referencia a la inmediatez con que se puede acceder a lugares y personas, sin importar a qué distancia estén, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, reviviendo las condiciones de una pequeña aldea, percibiendo hechos y personas distantes como si fuesen cotidianos, de la manera como conocemos y nos comunicamos con el panadero, con el carnicero, el maestro o el médico. Basados en esta premisa, los procesos sociales cada vez dependerán más del conocimiento, que a su vez depende de las tecnologías de la información y la comunicación. El conocimiento es un recurso, es parte de los activos de la empresa y a su vez las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en herramientas de trabajo, en medios de producción. El conocimiento es una inversión y un recurso. Si quieres progresar en el trabajo, debes acudir a una institución donde obtengas conocimiento, preparación. Pero al mismo tiempo que crece el conocimiento, crece lo que llamamos el no saber. Esta es una sociedad altamente tecnologizada, muy informada, pero que ha olvidado las cosas pequeñas e importantes, como la educación y la cortesía. El pragmatismo de John Dewey y la teoría de sistemas de Lockman evidencian entonces la necesidad de un equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo. El conocimiento no necesariamente representa el mundo real de forma objetiva, pues muchas ocasiones acude a la adecuación como un criterio de validación. Existen, aunque enfrentados, la realidad objetiva y los personajes que actúan y o perciben de manera subjetiva. Cada situación que puede ser observada lleva implícitos los tintes de los ojos de quien la observa. La certidumbre tiene lugar cuando es un constructo social que refleja una forma de pensar, sentir y o actuar. De esta manera, cuando nos referimos a una capacidad social, hablamos de las condiciones bajo las cuales adquirimos un conocimiento. Lo que llamamos la teoría general de sistemas dice que el conocimiento es una aproximación a la verdad o a la realidad, y que la realidad a su vez es una interacción entre conocedor y conocido, y que depende de las percepciones. Es entonces parte de la concepción perspectivista, pues depende de la perspectiva del conocedor cómo vea lo que en realidad es solo partículas físicas, genes, reflejos y pulsiones. La incertidumbre. Si buscamos la causa de la incertidumbre actual, vamos a darnos cuenta de que precisamente los avances tecnológicos
Y los descubrimientos científicos de esta sociedad del conocimiento son los causantes directos. Adaptarse o morir parece ser el lema con el que se manejan los mercados comerciales y financieros, en respuesta a la necesidad de flexibilidad que se evidencia ante los cambios actuales. Es entonces la sociedad del conocimiento objeto de la certidumbre o de la incertidumbre. De las dos. Al incrementarse el conocimiento, se evidencia más la grieta existente entre saber y no saber, que causan inseguridad e incertidumbre. De manera constante, hay una búsqueda de procedimientos, soluciones y caminos basados en la práctica y la experiencia. ¿Cómo reacciona la sociedad? Hoy se muestra muy poca o nula resistencia al cambio y a la innovación. Cada vez es más vertiginosa la carrera entre software y hardware. Vemos que aparecen constantemente nuevos modelos, por ejemplo, de smartphones, con más píxeles de resolución, con más lentes de la cámara, con más capacidad de almacenamiento, con mayor ancho de banda en su Wi-Fi, con mejor conexión de banda ancha móvil, el famoso 5G, mayor o menor tamaño, flexibilidad, peso, espesor, materiales de construcción, etc. Áreas de nuestra sociedad que han sido esenciales han sido alcanzadas por las innovaciones científicas, hasta las más pueriles. La ciencia es catalogada como una fuerza productiva y los científicos hoy se consideran como obreros calificados al servicio de los dueños de esos ahora medios de producción científica. La ciencia y el conocimiento se han politizado, de manera que existen sectores del gobierno que se encargan de su administración. Se dictan políticas que ahora indican a los científicos qué han de investigar y desarrollar. Sin embargo, algo que desafortunadamente ocurre en este escenario es que el conocimiento se ha considerado como un factor diferencial en la igualdad social. Los magnates dueños de los medios de producción se convierten en dueños ahora del conocimiento y de los descubrimientos. La ciencia y el conocimiento se han mercantilizado. Se usan para mostrar que los poseedores de los últimos desarrollos son parte de una élite económica que puede pagar por ellos, mientras que las mayorías quedarán con la sensación de impotencia y resentimiento social. Las estructuras que pueden regular la sociedad han de sufrir un cambio también en la sociedad del conocimiento. Se desarrollarán nuevas reglas acordes a los tiempos y a las necesidades sociales. Cierto, la sociedad del conocimiento es más estable, pero al mismo tiempo muestra una gran fragilidad e inseguridad. Muestra una terrible separación entre todos los estratos de la sociedad y los marca. Esto será causa de que existan, paralelamente, formas de organización y pensamiento social paralelo y no necesariamente confluyente. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco a todos ustedes su atención a estas dos presentaciones y me reitero a sus apreciables órdenes, esperando que haya sido comprensible el carácter que tiene el profesor educador, así como el papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y el formato de la sociedad del conocimiento en esta enorme y hermosa aldea global en la que convivimos todos. Que tengan ustedes un excelente día.